Bienvenido a Voz de Crecimiento. ¿Y si te dijera que el dinero no se trata de números, sino de decisiones invisibles que tomas cada día? ¿Y si te contara que la libertad financiera no está en ahorrar, sino en transformarte? Este no es un audiolibro más sobre cómo hacer dinero. Es una guía sobre cómo convertirte en la persona capaz de crearlo, sostenerlo y disfrutarlo sin perderte a ti en el camino. Durante los últimos 8 años, leí más de 350 libros. No fue por obligación. Fue por desesperación. Por deseo. Por ese anhelo silencioso que muchos sentimos, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Quiero ser libre. Quiero dejar de sobrevivir. Quiero vivir con abundancia. En ese entonces ganaba apenas lo suficiente para llegar a fin de mes. Pero dentro de mí, algo gritaba que tenía que haber otra manera. Otra forma de vivir. Así que comencé a leer. A absorber. A aplicar. A fallar. A ajustar. Y, finalmente, a prosperar. Este audiolibro no está basado en teoría. Está basado en experiencia. En lo que funcionó. En lo que dolió. En las 10 lecciones más poderosas que aprendí en ese camino. Lecciones que no solo transformaron mi cuenta bancaria, sino mi forma de pensar, de actuar, de ver la vida. Lecciones que no están hechas para entretenerte, sino para despertarte. Y si este tipo de contenido resuena contigo, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas los próximos audios, ideas y herramientas que pueden ayudarte a cambiar tu vida financiera desde dentro. Aquí no te voy a prometer resultados instantáneos. Pero sí te voy a mostrar cómo cambiar tu enfoque. Cómo expandir tu mentalidad. Y sobre todo, cómo crear una relación con el dinero que te empodere, no que te esclavice. Así que ponte cómodo. Respira profundo. Y prepárate para mirar el dinero, y a ti mismo, con nuevos ojos. Empezamos ahora. 1. No vivas apretándote el cinturón. Mejor, ensancha tus ingresos. Desde pequeños nos enseñaron una idea que parecía lógica: si quieres estar bien con el dinero, debes ahorrar. Gasta menos, decían. Evita los lujos, limita tus caprichos, aprende a ajustarte. Y así crecimos, pensando que la única forma de avanzar era encogiéndonos. Reducir. Restringir. Recortar. Pero un día, mientras leía uno de tantos libros sobre finanzas, me encontré con una frase que me sacudió. No era compleja, ni rebuscada. Pero tenía una fuerza casi brutal. No vivas por debajo de tus posibilidades. Amplía tus medios. De inmediato, sentí que algo en mí hacía clic. Era como si, por primera vez, alguien me estuviera diciendo la verdad, esa que nadie se atrevía a mencionar. Porque claro, reducir gastos tiene un techo. Un límite. Puedes dejar de tomar café fuera, cancelar suscripciones, evitar comer en tu restaurante favorito. Pero llega un punto en el que ya no puedes recortar más, sin empezar a recortarte a ti mismo. Tu alegría. Tus pasiones. Tu libertad. Y entonces me hice una nueva pregunta. Ya no era, ¿me lo puedo permitir? Era, ¿qué puedo hacer para permitírmelo? Y esa simple pregunta cambió todo mi enfoque. Porque entendí que cada vez que decía no puedo pagar eso, estaba cerrando una puerta. Una puerta a la creatividad, a la ambición, a las soluciones. Pero cuando cambié la pregunta por cómo puedo pagar eso, algo dentro de mí se activó. Era como si mi mente, antes en modo defensa, entrara en modo creación. Comencé a ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Ideas donde antes veía problemas. Ingresos potenciales donde antes veía límites. Me di cuenta de que la energía que usaba para evitar lo que deseaba, podía ser la misma que usara para construir lo que soñaba. No se trata de volverse un derrochador. Tampoco se trata de ignorar la prudencia financiera. Se trata de no resignarse. De no vivir en modo escasez. De no hacer del sacrificio una identidad. Porque cuando vives solo para ahorrar, terminas viviendo para sobrevivir. Y yo no quiero sobrevivir. Quiero vivir bien, con plenitud, con propósito, con abundancia. Así que decidí dejar de mirar el mundo con la mentalidad del que se encoge. Y empecé a pensar como alguien que se expande. Porque al final, no se trata de gastar menos. Se trata de ganar más. 2. ¿Qué es lo peor que podría pasar?
Hay una emoción silenciosa que sabotea nuestros sueños incluso antes de que demos el primer paso. No grita. No hace escándalo. Pero está ahí, susurrando. Es el miedo. Y cuando se trata de dinero, ese miedo se disfraza de lógica, de prudencia, incluso de responsabilidad. Nos paraliza con preguntas como: ¿y si pierdo todo lo que invierto? ¿Y si arranco este negocio y me sale mal? ¿Y si me endeudo y no puedo salir? ¿Y si me equivoco? Ese tipo de preguntas tienen un poder increíble. No por su complejidad, sino porque nos atacan justo donde más duele, en nuestra sensación de seguridad, en esa necesidad profunda de controlarlo todo. Yo también lo sentí. Una y otra vez. Y durante mucho tiempo, esos miedos me impidieron avanzar. Hasta que me encontré con una herramienta sencilla, casi infantil en su forma, pero profundamente liberadora en su fondo. Un autor decía: cuando tengas miedo de actuar, pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? Al principio pensé que era una frase más de autoayuda. Pero luego decidí probarla. Me senté. Tomé papel y lápiz. Y comencé a escribir los peores escenarios posibles. Sin filtros. Sin suavizar nada. ¿Sabes qué descubrí? Que incluso en el peor de los casos, no era el fin del mundo. Sí, podía perder dinero. Sí, podía sentirme avergonzado si fracasaba. Sí, podía tener que empezar de nuevo. Pero seguía siendo yo. Seguía teniendo mi mente, mi salud, mis ganas. Y mientras tuviera eso, podía volver a intentarlo. Esa revelación fue como quitarme un peso de encima. Porque lo que más nos aterra no es el fracaso, sino la incertidumbre. Y cuando pones claridad sobre tu miedo, cuando te sientas frente a él y lo miras de frente, deja de parecer un monstruo, y se convierte en un reto. Aceptar lo peor te devuelve el poder. Te saca de ese ciclo eterno de Easy, donde el miedo se alimenta de lo desconocido. Y una vez que lo aceptas, ocurre algo mágico. Ya no estás luchando contra un fantasma. Estás avanzando con conciencia. Y desde ahí, puedes moverte. Tomar decisiones. Asumir riesgos. Probar caminos nuevos. No porque seas imprudente, sino porque ya no estás atado al terror de lo que podría pasar. Ya lo viste. Ya lo aceptaste. Y si llega, sabrás cómo enfrentarlo. Hoy, cada vez que me enfrento a una elección difícil, vuelvo a hacerme esa pregunta. A veces me toma segundos. A veces horas. Pero siempre me trae de regreso a mi centro. No se trata de ser valiente sin miedo. Se trata de actuar a pesar del miedo. Y la forma más poderosa que encontré para hacerlo, fue preguntarme, con honestidad brutal: ¿qué es lo peor que puede pasar? 3. La montaña equivocada. Imagina esto: llevas horas, días, quizás años escalando una montaña. Paso a paso. Con esfuerzo. Sudor. Renuncias. Ilusión. Y justo cuando crees que estás por alcanzar la cima, miras a tu alrededor. Y te das cuenta de algo devastador. Es la montaña equivocada. La que en realidad querías, la que anhelabas desde el fondo de tu alma, está ahí al lado. Imponente. Desafiante. Pero no es la que estás escalando. Y entonces aparece la gran pregunta, casi como un susurro incómodo. ¿Vas a bajar? Y es ahí donde la mayoría nos quedamos paralizados. No por falta de visión. No por no saber qué queremos. Sino porque ya hemos invertido demasiado en subir esta montaña. Demasiado tiempo. Demasiado dinero. Demasiada energía emocional. Demasiado de nosotros. Nos decimos cosas como: ya llegué hasta aquí, no puedo tirarlo todo por la borda. Quizás no era la cima que quería, pero no está tan mal. Podría conformarme. Al fin y al cabo, peor sería nada. Y así, poco a poco, nos vamos convenciendo de quedarnos. Medio alto, medio tristes, medio resignados. Presos de una trampa mental que los psicólogos conocen como la falacia del costo hundido, esa tendencia a aferrarnos a lo que ya hemos invertido, aunque nos esté alejando de lo que realmente queremos. Yo lo viví. Había dedicado meses a una tesis universitaria. Horas frente al computador, investigación, análisis. Y sin embargo, algo dentro de mí sabía que ese no era el camino. Esa no era mi montaña. Recuerdo la noche exacta en la que lo entendí. Me quedé en silencio, solo,
frente a la pantalla. Y tomé una decisión que me partió el alma, pero me salvó la vida. Renuncié. Bajé. Y empecé desde cero. Sí, dolió. Mucho. Sentí que todo ese esfuerzo había sido en vano. Que había decepcionado a otros, y a mí mismo. Pero ese reinicio, ese paso valiente hacia lo desconocido, fue la semilla de lo que hoy es mi vida. De esa decisión nació este canal, este proyecto, esta voz que ahora escuchas. Y si hoy estás aquí, escuchando esto, es porque tuve el coraje de dejar atrás una cima que no era mía. A veces, avanzar no significa seguir subiendo. A veces, el mayor acto de valentía es volver a bajar. No para rendirte, sino para reenfocar. Para honrar tu verdad. Para escalar lo que realmente vale la pena. Así que si alguna parte de ti siente que está en la montaña equivocada, escúchala. Tal vez es momento de dejar de subir por orgullo. Y empezar a caminar por propósito. 4. Activos y pasivos, el juego invisible del dinero. Hay una verdad sencilla, casi demasiado simple como para ser poderosa. Y sin embargo, cuando la entiendes de verdad, transforma para siempre tu manera de ver el mundo. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo, es lo contrario, algo que se lo lleva. Eso es todo. Sin fórmulas complicadas. Sin tecnicismos financieros. Y sin embargo, que pocos lo aplican. Durante años, como muchos, pensé que tener una casa, un coche o una carrera me daba seguridad. Pero no me daba cuenta de que muchas de esas cosas que creía riqueza eran, en realidad, pasivos disfrazados. Cosas que consumían mi tiempo, mi dinero, y, sobre todo, mi energía mental. Todo cambió el día que subí un video a YouTube. Uno más, sin expectativas. Un simple experimento. Y al mes siguiente, noté que ese video, sí, ese mismo que ya había olvidado, me había generado ingresos. Sin que hiciera nada más. Sin que trabajara una hora extra. Sin que le pusiera un esfuerzo adicional. Ahí lo entendí. Ese video, era un activo. Un bien digital que seguía trabajando incluso mientras dormía. Fue como si una luz se encendiera en mi mente. Y vi con claridad algo que nunca me habían enseñado en la escuela. Los activos no solo están hechos de ladrillos y concreto. También pueden ser digitales. También pueden construirse con ideas, con palabras, con creatividad. Desde ese momento, empecé a tratar cada video, cada proyecto, cada creación, como si fuera una pequeña propiedad. Una especie de inmueble virtual. Un mini negocio que, si se construía bien, seguiría generando valor a lo largo del tiempo. Y eso cambió todo. Dejé de pensar en términos de trabajo por hora y comencé a pensar en trabajo por activos. Ya no quería intercambiar tiempo por dinero. Quería crear cosas que trabajaran por mí. Porque esa es la verdadera libertad. Cuando tu tiempo deja de ser tu única fuente de ingresos. Cuando creas algo una vez y sigue dando frutos día tras día, mes tras mes. La mayoría de las personas trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Pero más allá de eso, los verdaderamente sabios hacen que sus ideas, su conocimiento y su creatividad se conviertan en activos. Activos que fluyen, que crecen, que alimentan. Hoy, cada vez que estoy frente a una hoja en blanco, frente a una cámara o frente a un proyecto, me hago la misma pregunta. ¿Esto será un activo o un pasivo? Y si no tiene potencial de generar valor constante, tal vez no vale mi tiempo. Porque entendí que la libertad financiera no está en acumular cosas, sino en construir flujos. En crear canales por donde el valor y el dinero puedan circular. Así que si hoy te estás preguntando por dónde empezar, empieza por mirar tu vida como un mapa de flujos. Y decide conscientemente que quieres construir algo que te drene. O algo que te nutra. 5. No pongas tu futuro en manos de tu fuerza de voluntad. Durante mucho tiempo pensé que la clave del éxito era la disciplina. Creía que, si me esforzaba lo suficiente, si me recordaba constantemente lo que tenía que hacer, podría mantenerme en el camino correcto. Pensaba que bastaba con tener una buena intención y una mente firme. ¡Qué ingenuo! Con el tiempo aprendí una verdad incómoda. No puedes confiar en tu fuerza de voluntad. Porque por más determinado que te sientas hoy, mañana vas a estar cansado. La próxima semana vas a tener 1000 cosas en la cabeza.
Y en medio del caos cotidiano, vas a olvidar. Vas a postergar. Y muchas veces, vas a fallar. Lo descubrí de la forma más común, con una tarjeta de crédito. Tenía que pagarla cada mes, y el proceso era ridículamente simple. Solo un clic. Literalmente, solo debía presionar un botón. Sin filas, sin papeleos, sin llamadas. Un clic. Eso era todo. Y aún así, olvidé hacerlo. Una vez. Y luego otra. La consecuencia, intereses acumulados, cargos innecesarios, y ese sabor amargo de saber que fue por pura distracción. No por falta de dinero, ni por mala intención. Simplemente me olvidé. Porque estaba ocupado. Porque estaba saturado. Porque soy humano. Fue ahí donde entendí algo fundamental. La automatización no es una comodidad. Es una estrategia de supervivencia mental. Es un regalo que le haces a tu yo del futuro, para protegerlo de tu yo del presente. Ese yo que a veces está agotado, estresado, distraído o emocionalmente colapsado. Así que decidí automatizar. No solo el pago de la tarjeta, sino los ahorros, las inversiones, los aportes mensuales a fondos, incluso algunos hábitos. Puse todo en piloto automático. Y desde entonces, la sensación de orden, de avance silencioso, de progreso inevitable, fue una de las cosas más liberadoras que he vivido. Porque automatizar no significa volverte un robot. Significa liberar tu mente para las cosas que sí necesitan tu atención consciente. Significa dejar de malgastar tu energía en decisiones repetitivas y empezar a enfocarte en lo que realmente importa. Todos tenemos un tanque limitado de fuerza de voluntad cada día. Y si lo usas en recordar cosas básicas como pagar la tarjeta o transferir dinero al ahorro, no te quedará energía para lo realmente desafiante: crear, resolver, liderar, crecer. La automatización es como construir una rampa invisible bajo tus pies. Mientras tú caminas, ella te impulsa hacia adelante. Incluso cuando estás cansado. Incluso cuando te olvidas de avanzar. Y la mejor parte es que funciona en todas las áreas. Tu salud, tu productividad, tus relaciones, tu dinero. Cualquier hábito que puedas estructurar, es un hábito que puedes automatizar. Así que hoy, te invito a hacerte esta pregunta. ¿Qué cosas importantes estoy dejando a merced de mi memoria o de mi fuerza de voluntad? Porque cuanto antes las pongas en piloto automático, antes empezarás a experimentar la tranquilidad de saber que, incluso cuando no estés al 100%, tu vida seguirá avanzando. 6. El precio invisible de la riqueza. Todos, en algún momento, hemos soñado con tener más dinero. Con ver la cuenta bancaria crecer. Con dejar de preocuparnos por pagar el alquiler, por las deudas, por ese gasto inesperado que siempre llega en el peor momento. Todos queremos ser libres. Viajar sin mirar precios. Comprar sin culpa. Vivir con tranquilidad. Pero hay una parte de ese sueño que casi nadie menciona. Una parte que no aparece en los cursos de Hazte Rico Rápido, ni en las promesas de libertad financiera que llenan las redes. Sí, el dinero tiene un precio. Y no me refiero a lo que pagas con tu tarjeta. Me refiero al costo silencioso, al que no se ve, pero se siente. Horas sin dormir, trabajando en algo que aún no da frutos. Fiestas que te pierdes porque estás enfocado. Mensajes ignorados, llamadas no contestadas. Parejas que se alejan porque no entienden tu visión, ni tu ritmo, ni tus prioridades. Momentos en los que eres el único que cree en lo que haces, y eso te pesa. Es fácil querer dinero. Lo difícil es estar dispuesto a pagar el precio que conlleva construirlo de forma real, estable y honesta. Porque no se trata solo de trabajar más. Se trata de resistir más. De insistir cuando todos dudan. De levantarte cuando nadie aplaude. Hay días en los que sentirás que todo es cuesta arriba. Que nadie te comprende. Que estás solo en tu lucha. Y ahí es donde muchos se detienen, porque nadie les dijo que esto dolía. Que no todo sería motivación, éxito y recompensas rápidas. Que a veces, muchas veces, lo único que te acompaña es el silencio y una fe terca en ti mismo. Por eso, entender el precio no es para asustarte. No es para que abandones tus metas. Es para que, cuando empiece a doler, y lo hará, no te sorprendas. Para que, cuando te duele el cuerpo, o el alma, no confundas el dolor con señal de fracaso, sino con el costo natural de construir algo grande.
El precio es lo que separa a los que quieren, de los que realmente están dispuestos. Los primeros se motivan con la idea. Los segundos avanzan, incluso cuando la motivación desaparece. Así que antes de decir quiero ser rico, hazte otra pregunta. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio que eso exige? Y si la respuesta es sí, prepárate. Porque el camino es duro, sí. Pero también está lleno de crecimiento. De aprendizajes. De momentos en los que te descubrirás a ti mismo haciendo cosas que nunca pensaste posibles. Y un día, sin darte cuenta, mirarás atrás y verás todo lo que atravesaste. Y entenderás que ese precio valió cada centavo de dolor, de esfuerzo y de soledad. Porque al final, no solo ganaste dinero. Te ganaste a ti. 7. Enriquécete mientras sigues joven. Desde que empecé a interesarme por las finanzas, me topé una y otra vez con el mismo consejo disfrazado de sabiduría. Ahorra una pequeña cantidad cada día, inviértela con disciplina, y en unas cuantas décadas serás millonario. Casi todos los libros tradicionales sobre dinero te dicen lo mismo. Ahorra $5 diarios. Invierte durante 40 años. Y listo. Te espera una jubilación dorada. Y sí, matemáticamente tiene sentido. La magia del interés compuesto funciona. Pero cada vez que terminaba de leer uno de esos consejos, sentía un nudo en el estómago. Una incomodidad que no podía ignorar. Me preguntaba. ¿De qué me sirve tener $1.000.000 a los 70 si para entonces ya no tengo energía para usarlos? ¿De qué me sirve poder viajar por el mundo si ya no tengo salud para caminarlo? ¿De qué me sirve un auto de lujo si me cuesta trabajo subirme a él? Yo no quería riqueza en la vejez. Quería vivirla mientras aún tenía fuego en el cuerpo. Mientras mi mente soñaba grande y mi corazón latía rápido. Mientras aún podía saltar en un concierto, perderme en una ciudad desconocida o correr por la playa sin que mis rodillas se quejaran. Fue ahí cuando decidí cambiar de enfoque. No quería esperar 40 años para tener libertad. Quería empezar a construirla ahora. Y eso no significa volverse imprudente o buscar atajos vacíos. No se trata de hazte rico rápido como una trampa. Se trata de actuar con urgencia inteligente. De usar estos años de energía para construir activos que trabajen por ti. De crear algo hoy que te sostenga mañana y no dentro de medio siglo. Empecé a pensar distinto. A crear proyectos que generaran ingresos desde el primer año. A invertir en ideas que tuvieran impacto ahora, no solo después de la jubilación. A tratar el tiempo como lo que realmente es, un recurso finito, valioso y no renovable. Y entendí que cuando eres joven, tu tiempo no vale solo por lo que puedes producir, sino por cómo puedes disfrutarlo. No quiero ser millonario cuando ya no pueda bailar. Quiero tener libertad cuando aún tenga ganas de comerme el mundo. Quiero poder invitar a mis padres a un viaje ahora, mientras aún pueden caminar a mi lado. No esperar a tener dinero, cuando ellos ya no estén. Esa es la verdadera riqueza. Poder vivir experiencias que el dinero compra cuando aún puedes sentirlas. Así que si eres joven, si tienes fuerza, si tienes visión. No pongas tu libertad financiera al final del calendario. Anticípala. Acelérala. Diseña tu vida para que el éxito no llegue cuando ya estés cansado, sino mientras aún puedes celebrarlo de verdad. Porque al final, lo que buscamos no es solo tener dinero. Es tenerlo a tiempo. 8. Piensa en grande, para vivir en grande. Durante mis años de universidad, tuve un amigo que tenía una frase favorita. Cada vez que alguien compartía un sueño ambicioso, una meta fuera de lo común o una idea que sonaba un poco loca, él se apresuraba a intervenir con su típica advertencia. Vamos, sé realista. Lo decía con una sonrisa, pero en el fondo, había algo en sus palabras que pesaba. Un límite invisible. Una barrera que no se podía ver, pero sí sentir. Y yo me preguntaba. ¿Realista según quién? ¿Según tus circunstancias actuales? ¿Según lo que otros te han dicho que es posible? ¿O según lo que tú mismo has decidido que no mereces? Con el tiempo, entendí que esa palabra, realista, es muchas veces una prisión disfrazada de prudencia. Y que lo que muchas personas llaman ser realista es simplemente tener miedo de pensar en grande. Pensar en grande no es arrogancia. No es creerse superior. No es vivir en fantasías.
Pensar en grande es atreverse a expandir el mundo interno hasta que tus sueños, por más audaces que sean, encuentren espacio para crecer. Es mirar más allá de lo que tienes hoy y preguntarte: ¿qué pasaría si me atreviera a ir un paso más allá? Es tener la valentía de imaginar una vida que aún no existe, pero que podrías construir. Y aquí está la parte más hermosa. Cuando piensas en grande, algo dentro de ti cambia. Tu comportamiento se transforma. Tus decisiones empiezan a alinearse con esa visión. Dejas de aceptar lo mínimo. Dejas de rodearte de quienes te arrastran hacia lo pequeño. Empiezas a actuar como la persona en la que te quieres convertir. Primero sucede eso, te conviertes en alguien más grande. En alguien con una visión más amplia. Con una voz interior más firme. Con un estándar más elevado. Después, haces cosas grandes. Te atreves a tomar riesgos que antes evitabas. A iniciar proyectos que antes ni imaginabas. A insistir donde otros se rinden. Y finalmente, llegan los resultados. Grandes logros. Grandes oportunidades. Grandes recompensas. No al revés. No es que primero logres el éxito y entonces cambies. Es que primero te transformas por dentro. Y esa transformación te permite construir por fuera lo que antes solo era un sueño. La mayoría lo entiende al revés. Quieren tener primero. Quieren los $10,000 al mes, el negocio exitoso, la vida soñada. Y luego, dicen, empezarán a comportarse como alguien exitoso. Pero la vida no funciona así. Tú no atraes lo que quieres. Atraes lo que eres. Y para ser más, primero tienes que pensar más grande. Así que la próxima vez que alguien te diga ser realista, míralo con compasión. No todos están listos para ver lo que tú ya estás visualizando. Pero tú sí lo estás. Y eso, ya te pone en camino hacia algo extraordinario. 9. El dinero no es papel, es vida convertida en números. Hubo un momento, no tan lejano, en que el dinero para mí era solo eso, dinero. Cifras. Billetes. Transacciones. Una herramienta para comprar, pagar, adquirir. Pero con el tiempo, algo dentro de mí cambió. Una idea, casi incómoda al principio, empezó a tomar forma en mi mente. Y luego se quedó para siempre. El dinero no es solo dinero. El dinero es tu vida comprimida. Tu energía, tu tiempo, tu esfuerzo, convertidos en cifras. Cada vez que recibes tu salario, no estás recibiendo solo un pago. Estás recibiendo las horas que invertiste, el cansancio que acumulaste, los días en los que madrugaste sin ganas, las reuniones que soportaste, las comidas que te saltaste. Todo eso, destilado en números que aparecen en una cuenta bancaria. Y con cada gasto, estás devolviendo un pedazo de esa energía al mundo. Estás diciendo: estoy dispuesto a entregar 2 días de trabajo por este pantalón. Estoy cambiando una semana de mi vida por este teléfono. Estoy canjeando horas irrepetibles, por esto. Cuando comprendí eso, los precios dejaron de tener únicamente un valor monetario. Empecé a verlos de otra forma. Ya no decía esto cuesta $800. Decía, esto cuesta 160 horas de mi tiempo. Y ahí todo se volvió más claro. Esa conciencia no me volvió tacaño. No me convirtió en alguien que temía gastar. Al contrario, me hizo más libre. Porque empecé a gastar con propósito, no por impulso. A comprar por decisión, no por costumbre. A elegir aquello que realmente nutría mi vida, en lugar de lo que solo llenaba un vacío momentáneo. Ver el dinero como energía vital te cambia. Te hace mirar tu trabajo con otros ojos. Te hace preguntarte si vale la pena lo que estás entregando por lo que estás recibiendo. Te obliga a evaluar si estás vendiendo tu tiempo barato. O si estás invirtiéndolo en algo que realmente importa. Porque al final, el dinero va y viene. Pero tu tiempo no. Tu energía no. Tu vida, solo pasa una vez. Así que cada vez que estés a punto de gastar, hazte esta simple pero poderosa pregunta. ¿Esto vale las horas de vida que estoy entregando a cambio? Y si la respuesta es sí, cómpralo con alegría. Pero si la respuesta es no, tal vez ese gasto no se trata de falta de dinero, sino de falta de conexión con lo que realmente quieres. Aprender a ver el dinero como tu energía vital no es un ejercicio financiero. Es un ejercicio de presencia. De conciencia. Y vivir con conciencia. Eso, amigo mío, es la verdadera riqueza.
10. La suerte no es un regalo. Es una consecuencia. Durante mucho tiempo pensé que algunas personas simplemente tenían suerte. Que por algún misterio del universo, había quienes nacían tocados por una varita mágica. Y las cosas simplemente les salían bien. Los negocios les funcionaban. Las puertas se abrían. Las oportunidades caían frente a ellos como si el destino los favoreciera. Pero con los años, y muchas decepciones, entendí algo que cambió para siempre mi perspectiva. La suerte no es algo que se encuentra. Es algo que se fabrica. Sí, puede que parezca que a alguien le sonríe la fortuna de forma repentina. Puede que desde afuera veas cómo alguien logra algo grande, y te preguntes: ¿cómo hizo eso? ¿Qué tuvo el que no tengo yo? Y sin darte cuenta, empiezas a creer que simplemente tuvo suerte. Lo que no ves es lo que pasó antes. Las veces que falló. Las horas invertidas en silencio. Las ideas que no funcionaron. Los rechazos, los correos ignorados, los proyectos que murieron antes de nacer. Nadie habla de las 99 puertas que se cerraron. Solo celebran la número 100, la que finalmente se abrió. Eso no es suerte. Eso es persistencia. Porque cada acción que tomas, cada intento que haces, cada riesgo que te atreves a asumir, es una moneda que lanzas al aire del destino. Y cuantas más veces lanzas, más probable es que una de esas monedas caiga de tu lado. Las personas que parecen tener buena suerte, en realidad, lo que tienen es alto volumen de acción. Se exponen más. Intentan más. Fracasan más. Y por eso, ganan más. Es fácil admirar el éxito ajeno cuando solo ves el resultado. Pero si pudieras caminar un día en los zapatos de alguien que tuvo suerte, verías que detrás de ese golpe de fortuna hay un historial largo, muy largo, de trabajo invisible. Por eso, si hoy sientes que nada te sale bien, si sientes que estás golpeando puertas que no se abren, sigue. Sigue tocando. Sigue probando. Sigue creando. Porque tal vez la puerta que necesitas está justo a la vuelta de la esquina. Y tal vez solo falta una acción más para que parezcas tener suerte. Pero esta vez, sabrás la verdad. Que la suerte no vino sola. Que no fue casualidad. Que no fue magia. Fue el resultado de tu insistencia. De tu capacidad de estar presente. De no rendirte. Y eso, créeme, es mucho más poderoso que cualquier amuleto. Cuando empecé, quería dinero. Pero el viaje me transformó. Trabajar me llevó a cuidar mi salud. Cuidar mi salud me llevó a cuidar mi mente. Cuidar mi mente me llevó a cuidar mi entorno. Y, sin darme cuenta, me convertí en alguien diferente. Hoy, cuando miro atrás, entiendo algo con absoluta claridad. No se trataba del dinero. Se trataba de en quién me iba a convertir al buscarlo.